¿Qué es lo que cuando ustedes escuchan el texto y tenemos un enemigo, ¿verdad?, que anda como un león buscando a quien devorar? ¿Qué quiere devorar? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere destruirnos? Pues nuestra fe. Exactamente, nuestra fe. Bien importante tener eso presente. Al quitarnos la fe, nos quita todo. Nos quita el gozo, nos quita la alegría, nos quita la paz. Así que, como ya yo sé de entrada que lo que me quiere quitar es eso, ¿qué voy a hacer yo? Mantenerse uno firme con la fe, a través de la palabra. Exacto, ¿qué dice aquí? Dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, ¿cómo? Confiando siempre en Dios y nunca dudando de él. Aquí nos da el cómo. ¡Ah, qué tremendo!, ¿verdad? Nos da el cómo. Resistan los ataques. ¿Cómo? Confiando siempre, no es a veces, en Dios y nunca duden de Él. Y lo otro, nos consolamos al saber que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como nosotros. Amén. Así que quiere decir que de la manera en que yo voy a cuidar mi fe, que no es otra cosa, mi confianza en Dios, en ese que resistir. ¿Cómo resistimos? La pregunta es el cómo. Ahí nos vamos entonces, utilizamos las otras referencias que yo les di de Efesios 6. Tienen Efesios 6 y tienen también Santiago. Quiero aquí a Santiago de una vez. Amén. Vamos a Santiago y después cogemos de último a Efesios. Dice, Santiago 4:7 dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Pero antes de ese texto, que es el que casi nunca leemos, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Cuando este texto uno lo estudia un poquito más en detenimiento y uniendo los versículos que están antes, aquí una de las maneras para nosotras poder resistir al enemigo es siendo humildes. Escuche bien. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y si yo estoy en medio de una prueba, estoy en medio de un ataque del enemigo y yo tengo esa humildad, yo me voy a acercar a Dios a buscar ayuda. ¿Me entienden? Por eso dice, háganle frente al diablo. En un comentario que leía que me gustó, dice que la manera de tú resistirlo es no siendo rebelde, no siendo soberbio, que sería el hacerle frente al diablo, sería hacerle frente a la soberbia, hacerle frente a la rebelión, y por el contrario, yo ser dependiente de Dios en medio de esa situación. Y entonces huirá, él huirá, el diablo huirá. ¿Qué es lo que va a huir? Mi soberbia, mi rebelión, mis ganas de hacer las cosas a mi manera, mi forma de pensar y de resolver a mi manera. Eso es lo que va a huir de ti.
Quiere decir que esta en Santiago tiene que ver mucho con nuestros procesos internos. No es tanto un ataque externo, de que venga de afuera del enemigo, pero cuando habla la connotación es de soberbia, es de rebelión, es con esta naturaleza caída que tenemos adámica, y el enemigo toma ventaja de ella, ¿verdad? Y nos tienta en el sentido de nosotros querer resolver la situación sin depender de Dios. Y eso sería tanto como no orar y resolver en mi fuerza. ¿Ves? Que hay muchas maneras de yo entrar en soberbia, entrar en esa rebelión. Puede ser que Dios me dé un consejo y yo no lo crea, yo no lo siga. Entonces no estoy resistiendo la soberbia. Y se convierte entonces en una situación donde estoy haciéndole frente a características, cualidades que son del diablo. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? No hagas tal cosa, no pienses hacer eso. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, estás hablando como el diablo. Y muchas veces el diablo nos habla de muchas maneras a través de personas, pero también toma ventaja de nuestras actitudes no santificadas. ¿Ve? Y para hacerle frente a esa rebelión, frente a esa soberbia, yo lo contrarresto con la humildad. Como cuando, por ejemplo, Pablo, en la carta a los Corintios, él se encuentra en ese aguijón, en esa debilidad que tiene humana. La primera tendencia de Pablo era ¿cuál? Salir de ella, resolver. No queremos eso. Esa es nuestra tendencia humana. Y en el proceso, Dios le da entendimiento de por qué lo estaba permitiendo. Entonces él acepta la voluntad de Dios, ¿ok? Y descubre, y es la belleza de deleitarse entonces en que esa debilidad lo ayudó a disfrutar de la fuerza en Dios, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la fuerza que Dios infunde a nuestra vida, es la vida de Cristo en nosotros, y la vida de Cristo en nosotros es la que nos da la fuerza para enfrentar las situaciones que nos trae la vida. Entonces Pablo, cuando entiende que Dios le dice, mira Pablo, tú lo que necesitas no es que yo te saque de esa situación, tú lo que necesitas es aprender a depender de mí. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. Pablo, yo lo que te estoy haciendo yo te estoy enseñando en medio de esta situación, que coge cuál sea tu aguijón, yo no sé, que descubras la belleza de lo que es soportarlo con mi fuerza, no con las tuyas. No le está diciendo que lo está librando, que lo está sacando. Le está diciendo, aprende a soportarlo con mi poder. Y cuando Pablo descubre que la situación seguía, pero que ya no era tan pesada, ya no era tan difícil, porque ya no la soportaba en su fuerza, sino en las de Dios, entonces fue más llevadera. ¿Y qué descubrió entonces Pablo? La belleza de la fidelidad de Dios. Y dice, pues yo prefiero mejor disfrutar de esto. Qué bueno es ser débil, porque es que si yo no llego a ser débil, no descubro esta belleza de Dios. El problema de nosotros es que no queremos ser débiles, es que no queremos depender de Dios. No nos gusta eso. ¿Qué es la tendencia de todos? Salir del problema rápido, salir de la situación rápido, ¿me entiendes? Pero nos perdemos una gran bendición, el conocer a Dios en esa dimensión de bondad y de gracia, y uno dice, solamente lo pude soportar por la gracia de Dios. Qué lindo. Entonces tú terminas enamorándote más de Dios. Entonces la prueba, la circunstancia ya no es tan grande. Vamos viendo. Por eso Pedro en la carta decía, y me llamaba mucho la atención la manera en que leí esa traducción, decía, estamos viviendo verdaderamente la gracia de Dios en medio de la persecución que estaba enfrentando la iglesia en ese tiempo.
Y Pedro estaba tan entusiasmado cuando lo escribía. Es que estamos viviendo la gracia. En otras palabras, estamos nosotros siendo testigos que lo único que nos sostiene es el poder de Dios. ¿Y cómo estamos siendo testigos? Bueno, en medio de la persecución. Si no surge la persecución, ellos no experimentan esa gracia. Entonces Pedro, que fue un hombre que negó a Cristo, que le falló a Cristo, ahora nos exhorta a estar dispuestos a padecer por Cristo. Y cuando yo leía la TCB que explicaba, que yo creo que ahí es que está el meollo de nuestro asunto. Ese es nuestro problema como humanos. Porque cuando dice que cuando estamos sufriendo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que sufren, los que lloran. Nosotros no queremos nada de eso. Absolutamente, por más lindo que nos pinten las bienaventuranzas, por más lindas que nos las expliquen, no nos interesa ni ser pobres de espíritu, ni llorar, ni padecer. Esa es la verdad del ser humano. Hablemos verdad. Esa es la verdad nuestra. Me pueden decir que Jesús se fue al monte y habló del reino, la belleza, pero cuando ejecutamos en nuestra fragilidad humana, no queremos eso. Y sin embargo dice, felices los que sean así. ¿Por qué? Porque esos son realmente los que van a conocer el amor de Dios, la gracia y el poder de Dios. Los débiles, los frágiles, los que no pueden. Pero nosotros no queremos nada de eso, nada de eso. Nosotros queremos ser los que podemos, los que resolvemos. Esa es nuestra verdad humana. No nos gusta ni que sepan que no sabemos algo, imagínense, de lo orgullosos que somos. Queremos ser los expertos, queremos que sepan que yo lo sé. Cuando no sabemos no queremos que nadie lo diga y se nos traba la lengua para decir no sé, no entiendo. Esa es nuestra verdad humana. Ese es nuestro orgullo. El veneno que entró a la raza humana fue ese, el de Lucifer, que fue altivo y quiso ser igual que Dios y se cree mejor que Dios todavía. Y ese veneno todos lo tenemos. Lo contrario es Jesucristo, que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No queremos aprender de Jesús. Estamos continuamente peleando con que no queremos ser humildes, no queremos ser mansos, queremos prevalecer y no quiero que nadie sepa que yo no sé. Esa es nuestra verdad humana. Y esa es la que tiene que morir con Cristo en la cruz. Ahí es donde el doctor Yatensi habla de la fe por identidad. ¿Qué es eso? Mire que yo le he dado vuelta al tema y al asunto. ¿Qué es eso de fe por identidad como lo define? No nos va a gustar la definición que él da, porque la fe por identidad lo que significa es que yo voy a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra los días de su carne, y que yo sepa Cristo cómo vivió, en pobreza, en humildad, en mansedumbre, padeció, fue despreciado, murió en una cruz. Eso es vivir por identidad. En sus padecimientos. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, los que nos criamos en medio de la tradición católica, ¿verdad? Nuestros familiares y todo. Y aún de los santos, porque hubo gente, ¿verdad?, que vivía unas vidas consagradas. Y si conocen la biografía de María Teresa, ¿verdad? Madre Teresa, que ella cómo conceptualizaba el hecho de hasta la acusaron por eso, ¿verdad?, que se recibía mucho dinero, pero en los lugares donde ella tenía esos hospitales ambulatorios, que no había analgésicos, no había medicamentos para el dolor, y cuando a ella se le entrevistó, no le pudieron comprobar que se robaba el dinero. Es que ella tenía un concepto de que el sufrimiento te ayudaba a entender el sufrimiento de Jesús y te hacías uno con él. Ustedes saben ese concepto, ¿verdad? Sí. Que por mucho tiempo y en los monasterios y todo eso, del sufrir, del negarte, era como identificarte con Jesús, entendiendo. Entonces cuando, yo me acuerdo de mi mamá que decía, si tú padecías algo así, pues estoy padeciendo como con Cristo, ¿verdad? Lamentablemente se daba una connotación errónea muchas veces, ¿me entiendes? Porque no era eso lo que se refería cuando hablamos de la identidad en Cristo, de tú, por ejemplo, hubo monjes en la Edad Media y todo eso, que se encerraban y se flagelaban porque detestaban su cuerpo. Ese no es el concepto que estamos hablando aquí. La fe por identidad en Cristo es cuando nosotros, por causa de nuestra fe en Él, confiamos en Él
somos perseguidos, somos despreciados, somos burlados, como en este tiempo, ¿verdad? Que nos llaman fundamentalistas, que se burlan de nosotros, nos llaman ignorantes, fanáticos. Todo eso padecer por causa de nuestra fe en Cristo. ¿Ven la intención? No es que yo me voy a ir a casa y me voy a ir allá y voy a flagelarme el cuerpo porque el cuerpo mío está lleno de pecado. Ese no es. Es que por causa de mi fe, por causa de yo aceptar a Cristo y todo lo que eso implica, dice la palabra que el mundo me va a aborrecer. Como aborreció a Cristo y si al árbol lo maltrataron y lo crucificaron, ¿qué será a nosotros la rama? A eso es que hablamos cuando hablamos de fe por identidad. Entonces, cuando yo estoy en medio de los procesos de prueba, en lugar de yo buscar escapar, que es lo que hacemos muchas veces, es buscar la gracia de Dios que me sostenga para yo poder padecer junto como Cristo. Que Cristo padeció para hacer la voluntad del Padre. Nosotros somos pecadores. Cristo no padeció por causa del pecado, sino por causa de ser obediente a la voluntad del Padre. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros padecemos y nos identificamos con Cristo en su muerte, pero también dice más adelante en la carta de Pedro, en ese capítulo 5, dice que tenemos una esperanza viva porque aunque yo me identifico con Él en su muerte a través de los padecimientos, del negarme a mí misma, en lo que yo quisiera es otra cosa, pero por amor a Él soporto, también nos vamos a identificar con Él que en la gloria, en la resurrección. ¿Okay? Vamos a participar con Él también de la vida eterna. Y eso nos debe inspirar a ser fuertes y estar dispuestos a no desertar en medio de la prueba. Pero entonces aquí nos invita a que le hagamos frente al diablo, o sea, que hagamos frente a esa actitud de soberbia que se levanta dentro de nosotros y entonces obedezcamos a Dios, seamos humildes y reconozcamos nuestra fragilidad humana y que necesitamos de Dios. ¿Y cuál es la tendencia nuestra por lo general? ¿Tendemos a qué? A no depender. ¿Queremos resolver? ¿Es qué? Nuestra fuerza. Sí, sí. Y entonces no es malo que lo reconozcamos, hermano. Es parte de la humildad. Parte de tu humildad es hablar tu verdad. ¿Me explico? Parte de mi humildad es hablar mi verdad. Y mi verdad es que no me gusta depender, pero lo voy a ir aprendiendo. Entonces, cuando estamos en Efesios, dice entonces, fíjense que tanto en Efesios, Santiago como Pedro nos hablan las tres cartas de que tenemos un enemigo en común. Tenemos un adversario, un acusador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca ese acusador? Antes de entrar a la carta de Efesios, ¿qué es lo que busca? Me gusta mucho, por ejemplo, cuando vamos al libro de Daniel, me encanta esta, como lo dice aquí, dice, cuando Daniel fue acusado por los enemigos que estaban buscando la manera, ¿verdad? Dice, lo haremos caer. ¡Ja! Eso es lo que busca el diablo en tu vida. Hacerte caer, hacerte tropezar de tu fe en Dios. Esa es la agenda de él. No hay otra. ¿Qué es lo primero cuando llega el dolor a tu vida? Lo primero que se lanza es un porqué. Es un porqué contra Dios. ¿Cómo es posible, Señor? Y cuando uno no está maduro en la fe ni está sano emocionalmente, uno es vulnerable a que otro te manipule. Por eso yo insisto tanto en la sanidad emocional, para que no seas presa fácil de líderes, y mucho menos en este tiempo, donde hay tanto lobo rapaz. Cuando tú no estás sano, tú corres peligro. Pero gloria al Dios de los cielos que hay un pastor, el pastor de los pastores, que cuando ve una oveja que tiene un corazón para Dios, pero que no está sana, él sale a favor de ella y se la arrebata al lobo feroz.
se la pelea. Ahí es donde el enemigo va a venir a querer que arrebatarte tu fe. Tu fe. Por eso esto no es cuestión de ir a una iglesia, mis amados. Esto es una cuestión de tú realmente haber tenido un encuentro con Cristo. Porque si yo no hubiese tenido un encuentro real con Cristo, yo dejo esto perdida. Eso es así. Porque muchas veces donde más te hieren es dentro de la iglesia, no fuera. A mí la gente de afuera nunca me hizo nada. Los mayores golpes yo los recibí adentro. Pero cuando tú te has encontrado con Jesucristo, no hay diablo, es que no hay nada que te mueva de Él. Nada. No hay hermano que te traicione, que te alcance su maldad. No hay nada. Y yo por eso decía, Señor, esto cada día va más fuerte. Leía yo esa noticia en China, cómo están ahora con lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Para más control de la población, pero tienen un programa que se llama Convertirse en Familia. Y convertirse en familia significa que ellos tienen unos espías. Y si ellos saben o sospechan que yo tengo una iglesia en casa, ellos envían un espía. Y ellos se hacen parte de la reunión y todo. Hasta que prueban con la evidencia, validan que yo tengo esta reunión aquí, por ejemplo. Y entonces a los padres los mandan a un lugar a reeducarlos y a los hijos los adoctrinan conforme pues a la filosofía comunista y todo eso, obviamente que ellos no son cristianos. Entonces, ese es el control que ahora van a ejercer sobre los cristianos. Y yo decía, Padre, esto cada día se va a poner fuerte, porque la iglesia primitiva, cuando vino la persecución, sobrevivió por que ellos empezaron que las iglesias en casa. Lo que a Xi Jinping se le olvida es que la iglesia jamás va a dejar de ser iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Eso no significa que cada día la persecución será peor. Y lo único que nos ayudará, porque tuvimos una muestra con lo del COVID, que no se podía ir a la iglesia. Y yo tuve personas que me dijeron, yo dependía de lo que me daban en la iglesia. Y cayeron en crisis, cayeron en depresión. Porque es que esto no se trata de ir a cuatro paredes, y amén por los lugares que Dios nos da para reunirnos y gozarnos en el Señor. Pero usted tiene que procurar en estos tiempos tener una comunión con Dios. Esto es muy íntimo, muy personal. Y esa es la mayor herramienta con la que tú puedes enfrentar a Satanás. Por eso cuando acusaron a Daniel, vinieron estos y buscaban, dice, ¿cómo lo haremos caer? Porque el diablo quiere hacerte caer. ¿A través de qué? Del dolor, del sufrimiento, de falsas acusaciones. Y no lo hacían caer a Daniel porque Daniel era un hombre íntegro. Así que la integridad es parte de tus armas poderosas contra Satanás. Tu integridad, tu fidelidad. Es que la Biblia habla de Efesios en el capítulo 6 de una armadura. Ajá. Pero si tú no tienes integridad, la armadura no te va a quedar. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía una armadura de bronce y un tremendo casco, pero no podía con ella porque no había integridad. ¿Y por qué no había integridad? No era otra cosa, no había comunión con Dios, ya había sido desechado de parte de Dios. Entonces muchos hablamos de la armadura y armadura, pero sin integridad te va a quedar pesadita. No vas a poder, porque con integridad tú puedes orar, con integridad tú puedes tener paz, con integridad tú puedes leer la palabra y entenderla, con integridad tú, ¿qué no podrás hacer? Pero sin integridad tú no tendrás paz, tú no podrás orar con Dios, ni mucho menos usar la espada, y la fe ni te cuento. Entonces hablamos mucho de armadura, pero con poca integridad. No, esa armadura la lleva un cuerpo lleno de santidad. Eso es lo importante, hermano. Entonces aquí, cuando acusaron a Daniel, dice, vamos a hacer como lo hacemos caer. ¿Qué nos revela esta palabra en el capítulo 6? Que esa es la agenda del diablo.
En Efesios nos habla claro el Nuevo Testamento, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento el concepto del diablo no es como se ve en el Nuevo Testamento. Pero entre líneas lo podemos ver y entender, como el libro de Josué, que nos habla de la guerra espiritual, ¿verdad? Lo haremos caer. Tú tienes un enemigo 24/7 que va a estar buscando cómo hacerte caer. Pero también tienes un Dios que no duerme, evitando que te haga caer. Qué tremendo. Si bien es cierto que Él no duerme buscando cómo hacerte caer, porque Él te acecha, es un cazador. Dice la palabra que Dios no duerme. El Salmo 121 que dice, Él no duerme. Él no permite que tu pie resbale. Él guarda tu entrada y tu salida continuamente. Por eso nosotros como creyentes no tenemos que tener miedo a estos tiempos, porque tenemos un Dios que nos guarda y nos vigila constantemente. Qué tremendo. Para aquellos que somos fieles, dormamos en paz y tranquilidad, aunque el mundo reviente. Eso es así, hermano. Es que eso es así. Y dice la Escritura que para que el diablo venga a mí a tocarme, tiene que ir donde el Padre primero. Qué tremendo, hermano. Él no puede venir así por la libre. Bueno, puede ir por la libre con aquellos canales que no quieren saber de Dios, pero conmigo no se puede meter tan fácil. Tiene que pasar primero por el tribunal de Dios y pedirle permiso al Señor. Y si Dios se lo permite, que se lo va a permitir, claro que sí, porque vamos a ser probados en nuestra fe. Tampoco nos preocupemos, porque Dios sabe muy bien hasta dónde está tu nivel de fe. Dios no se va a dar el lujo de perder a ninguna de sus ovejas porque no esté lista. Y la mayor evidencia, cuando sacó a Israel de Egipto, lo llevó por el mejor camino. No los enfrentó por el cortito, porque por ahí estaban los filisteos y no estaban diestros en la guerra. Decían, no, por aquí no pueden, todavía están listos. Ese es el cuidado y el amor de Dios. Los voy a guiar por acá. De igual manera, Dios solamente va a permitir a tu vida aquello que tú puedas. Y si lo permite, en vez de entristecerte, gózate. Quiere decir que has madurado en tu fe. Amén. Que has pasado otros niveles que te llevan de gloria en gloria. No tenemos por qué tener temor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. No importa lo que digan, estamos en tiempos peligrosos, sí. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Y no importa lo que venga, Dios nos dará la salida y escuche bien, la gracia para soportarlo. Pedro estaba maravillado, fascinado y decía, estamos viviendo la gracia, la verdadera gracia. ¿Tú sabes lo que es eso? Él estaba gozoso, escondido lo más seguro en una cueva, escribiendo eso, gozoso, porque él estaba experimentando un poder sobrenatural que lo sostenía en medio del peligro. Qué tremendo. Entonces nosotros, en nuestra fragilidad humana, somos cobardes. Esa es nuestra verdad. Ahora, si Daniel se metió al pozo de los leones, fue porque confiaba en Dios. Y tenía intimidad con Dios. Tenía una relación con Dios tremenda. Qué importante es eso, hermano. Porque es que, mira, en esa intimidad con Dios, mira, tú puedes escuchar, me puedes decir, es que, me lo dicen, yo escucho prédica, amén, escucha todas las que tú quieres, pero es que la comida enlatada jamás es lo mismo que la comida fresca cuando tú la recibes directo de la presencia de Dios. Amén. Eso es así. Jamás. Usted puede escuchar un mensaje mío, amén, escúchelo, claro que sí, palabra de Dios, pero jamás lo sustituya por un momento en su presencia, porque Él sabe exactamente la palabra que tú necesitas escuchar en ese momento. Jamás, yo no la saboreo igual. Y muchos hoy están sustituyendo la comida enlatada por estar en la presencia de Dios. Es un peligro. Y no toda la comida enlatada viene con todos los nutrientes. No. Hay unas que son muy altos de sodio. Tiene mucho sodio, tiene mucho azúcar. Hay unas prédicas por ahí que uno es santo. También eso, sorry, muy importante. Por eso lo traigo. Que no todo todo enlatado lo que se escucha de prédica, yo no sabe de qué honestamente, Y lo otro, escucho lo y escucha bien algo muy importante, y lo otro,
no todo el mundo es nutricionista. Alaba lo que vive. No todo el mundo es nutricionista. ¿Qué quiero decirle con eso? No todo el mundo sabe identificar el alimento que es bueno. Y se lo tragan. Se lo tragan. Entonces, después viene una confusión que no se sabe ni la hora que es. Mire, aún uno que lleva tantos años ya en la palabra y sirviéndole al Señor, muchas veces yo tengo que poner el oído bien agudizado, porque todo parece muy bonito, y de momento viene una palabra que ahí está. Algo que usted sabe, esto no me cuadró, es toda una belleza, porque es que él se viste como un ángel de luz, él es muy sutil, y le voy a decir una cosa, y apréndase bien esto, que a mí me llamó tanto la atención. No sé si lo tengo en esta libreta. Mire, para la bendición de ustedes sí lo tengo. Leía yo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, me llamó tanto la atención. Dice, en la traducción que tenía, si alguno no sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Escuche bien. Miren qué cosa más paradójica, ¿verdad? Dice la traducción. En Reina Valera dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero en lenguaje actual dice, si alguno no sabe hablar bien, anuncie el mensaje de Dios. La lógica dice que debería decir, si alguno sabe hablar bien, ay, ahí que está. Es que tremendo esa palabra. Esto es muy revelador, porque usted no se ha dado cuenta que estos falsos maestros tienen una oratoria maravillosa. Usted se amanece escuchándolos. Es más, yo muchas veces le he dicho, Señor, yo me siento tan bruta. Porque, Señor, Una habilidad. hay que quitarse el sombrero con la habilidad que tienen y pueden pasar horas con esa retórica y esa semántica que utilizan. Y la gente le embarca. Y la gente es le embarca como borreguitos maravillados. Porque eso es lo que se llama el espíritu engañador, que persuade. Y no es que el que ministra la palabra no tenga la habilidad, pero cuando usted tiene el discernimiento espiritual que yo le estoy hablando, mire, es que usted queda maravillado. Es que es una fluidez, es una cosa tan y tan montada. Eso es lo que digo. Usted se lo cree. Y en todo eso, usted agudiza bien su oído y su sentido espiritual y algo no le va a cuadrar. Y qué interesante que dice aquí, si alguno no sabe hablar bien, ¿por qué? Porque no depende de tu elocuencia, no depende de tu inteligencia, depende de la gracia que Dios deposite en ti para hablar conforme a lo que Él quiere hablar. Ese es el punto. Y eso no es tan fácil. Escúcheme bien. Si hay algo que es bien difícil es ministrar la palabra de Dios. Dice, pero ¿cómo? Es bien difícil. Escuche bien. Porque una cosa es lo que yo quiera hablar. Y otra cosa es lo que quiera Dios hablar. Entonces yo humanamente me puedo sentar y montar un clase de mensaje, una cosa maravillosa. Y la carne quiere hacer eso. Usted no tiene idea de todos los mensajes que yo he borrado. No tienen idea. Yo creo que antes fue el último. Maravilloso. Yo encantada en mi carne. Y después el espíritu me sigue inquietando. Eso fuiste tú, pues yo te mandé a hablar eso. Y pero es que quedó bonito. Es que esto no es cuestión de que quede bonito. Es lo que yo quiero hablar. Porque acuérdense que nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros somos vasos en las manos de Dios. Y no hablamos lo que nos parezca. Jesús decía, yo hablo lo que el Padre quiere que yo hable. Y yo hago lo que el Padre quiere que... Y déjeme decirle, ministrar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Porque se está metiendo continuamente ¿qué? Las obras de la carne, el ego, la vanagloria. Y tú tienes que hacer morir todo eso. Y siempre que termino hablando lo que Dios quiere, por lo general es lo que yo no quiero hablar. ¡Ja! A veces yo le he dicho, Señor, pero yo quería ser evangelista.
Yo quiero hablar como habla ese señor, porque le cae bien a todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. A mí por lo general no resiste lo que yo hablo. ¿Qué cosa? Pero Dios llama a cada cual con su mensaje. Entonces, humanamente, a mí me gustaría hablar otro mensaje. Yo hasta le pedí el ministerio de la alabanza, porque todo el mundo es loco con los artistas. Y porque todo el mundo está cantando, para que me aplaudan. Esa es la carne. Ajá. Pero a mí, sin embargo, me ha puesto siempre una palabra que es dura. Y no me resiste. Lo que se necesita. Sí. Yo no la quería, ¿sabes? Mire que he peleado y bojo el mensaje y monto uno bien bonito. Y siempre termino Haciendo la voluntad de Dios. haciendo la voluntad de Él. La cosa es que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted tiene paz en su espíritu, aunque la carne reviente. Entonces, cuando termino casi partiendo la carne, que quedó bien lindo, el espíritu me dice, ahí fue que me dio cuando grabé ese, que fue el fin de semana, que jamás lo escucharon porque no me lo dejó subir, yo me quedé con esa inquietud, ¿me entiendes? Y me dijo, acuérdate, si vas a hablar, que hables conforme a lo que yo te diga, no lo que te parezca. Entonces, servirle a Dios en ese nivel de conservación, en este tiempo, no es tan fácil. Porque las personas hoy día, y la iglesia está infectada de eso. Miren, y lo dicen, hasta los periódicos dicen, es una sed insaciable. Las personas quieren ahí y ahí, todo el tiempo quieren noticias frescas, quieren algo nuevo, quieren algo siempre fresco. Si no, ¿cuántas veces usted se conecta a primera hora o en el día para saber las noticias del día? ¿Sí o no? Sí. Entonces la gente está insaciable. El otro es que casi te tienes que poner como un payaso para llamar la atención. O tienes que poner un embeleco al mensaje de la palabra, que ya está aburrido. Dice la palabra que en los últimos tiempos tendrán picazón, querrán escuchar otra cosa, porque es que el verdadero mensaje de la cruz no lo van a querer, lo repugnan. Es más, nosotros aún conservando la palabra fiel y verdadera, y relinchan, no la resisten muchas veces. Y dice que en los posteros tiempos la gente va a tener picazón, va a querer y se van a buscar que le hablen lo que quieren escuchar. Y ahí eso está abundante, lo que decía Zoraida. ¿Qué? Ay, coger. ¿Qué tú quieres oír? ¿Cómo lo quieres oír? ¿Quién te quiere que te lo diga? Con coreografía. Con coreografía, con luces. Mire, yo vi uno que yo dije, Señor, yo me indigné, no lo pude terminar de escuchar. Porque cuando uno tiene celo por las cosas de Dios, tú te indignas. Y el Señor, ayúdame a soportar esto. Ahí entonces es donde dice Pedro que una de las armas que también podemos usar es el dominio propio. Para no caer en su trampa y no entrar en su juego. Dominio propio, que uno se indigna. Era una entrevista, no le voy a dar color a esos canales. Pero eso era un sistema de luces. Eso era música y eso era un vacilo lo que había. Y yo me indigno. Pero eso es lo que la gente quiere ahora. La gente quiere coreografía, la gente quiere danza, la gente quiere embelecos, pero no desean conocer a Cristo. No resisten la verdadera palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque los confrontan con su condición. Y muy bien dice la Escritura que la iglesia apóstata nos va a aborrecer al remanente, a aquellos que querramos vivir conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a poner en evidencia su carnalidad. Pero hay que seguir. Porque parte de vencer es estar dispuesto a padecer por Jesucristo. Y escúcheme bien, que eso es muy importante. Daniel venció, pero una de las cosas que me llamó la atención de Daniel, ¿sabe qué fue? Cuando él salió de la cueva, que el rey lo llamó, ¿por qué Daniel le dijo, deseo que su majestad viva muchos años? ¿Por qué ustedes creen?
Esto es bien importante. Daniel al qué? Al rey. Cuando Daniel amaneció, el rey se acercó Y rapidito. le dijo a todo Daniel, el mundo. el Dios que tú sirves, te ha podido librar de los leones. ¿Recuerda la historia? Sí. Viva para siempre, ¿verdad? Ajá. Y aquí dice, deseo que su majestad viva muchos años. Esto es bien interesante. El rey en un momento, cuando llega Daniel, como que él confía. Y Y él parece se- que tenía una presión. Y él se alegró de ver que no le había pasado Sí, pero, nada. pero antes él se alegra. O sea, él decía, no puedo hacer nada por Daniel porque yo hice este decreto. Nadie me lo puede Exacto. quitar. Claro. Y- Sí, el rey Y quería a Dios, Daniel. como que él no quería Tuvo hacer- que ejecutar en contra de su voluntad porque le hicieron una trampa, lo entramparon. Y Daniel era una persona tan íntegra y tan lindo de corazón que él sabía en la tribulación que estaba el rey. Era como que el rey se sentía que lo había traicionado. Y fue, a mí esta experiencia se me parece mucho a la de Jesús con Pedro, que Pedro lo traiciona y Jesús se acerca para sanarlo. Entonces, porque es una de las maneras de vencer a Satanás en medio de estos tiempos. Es como si Daniel le dijera, tranquilo, yo sé que no fuiste tú. ¡Qué tremendo! Así porque... Yo sé que no fue tu intención hacerme esto. En otras palabras, cuando el diablo quiera hacernos caer, cuando el diablo utilice a cualquier persona para cansarnos, y siempre va a usar gente que tú amas, para que te duela más. Porque si usa a Chencho el Drillo, como yo digo, que tú no conoces, pues, pero no es lo mismo que use un hermano, que use a tu esposo, un hijo, un familiar. Entonces, algo aquí hermoso de Daniel es que él no permitió que el rencor gobernara su corazón, ni la amargura. Él perdonó al rey. Porque él sabía muy bien quién era su enemigo. Qué importante. Qué importante es que nosotros no perdamos la perspectiva y podamos tener claro que nuestro enemigo no es un humano, es espiritual. Y así no caemos en la trampa que a veces, muchas veces cae la iglesia hoy del Señor en ponerse en discusiones estériles o en hacer fuerzas contra el mal de manera, yo diría, estéril e ignorante. Porque hay cosas que ya están profetizadas que van a ocurrir. Y ahí es donde el diablo toma ventaja. Por eso dice la Escritura, no le den lugar al diablo. Nosotros tenemos que buscar dirección de Dios y saber cómo vamos a pelear esta batalla. Y dice la Escritura, sean como palomas, sean mansos, sean astutos, no caigan en sus redes con facilidad. Por eso es tan importante el dominio propio. Y cuando yo sé que mi enemigo es espiritual, porque hay potestades que gobiernan, espíritus de mal que gobiernan el mundo espiritual, pero obviamente sé que ellos actúan a través de seres humanos que influencian, porque tú o estás lleno de Dios o estás lleno del diablo, porque una de las dos, de algo tienes que estar lleno, mi amor. Y un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Y yo me convierto en un instrumento en las manos de Dios al estar llena del Espíritu Santo. Pero aquel que reniega de Dios, aquel que no quiere saber de Dios, está lleno de la maldad. Y por ahí es que el enemigo obra. Y tenemos que tener esa sabiduría de Dios, hermano. Porque es bien difícil. ¿Cómo yo ataco a esta persona que tengo aquí de frente, que es un humano? ¿Me entiendes? Pero que yo sé quién lo utiliza es el diablo. Entonces tenemos que tener sabiduría, porque el que es ignorante, el que no conoce, yo vengo, ataco, porque yo tengo claro que es el diablo, ya que mira que tú le estás haciendo daño a esa persona. O no tenemos que ser sabios. Tenemos que tener discernimiento y con mucho cuidado, guiados por el Espíritu Santo. Porque de la misma manera que el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva en medio de aquella persecución y prevaleción, y la ha guiado a lo largo de la historia, nos va a guiar en este tiempo a nosotros como pueblo de Dios, claro que sí, pero nosotros no podemos ser ni llaneros solitarios, ni querer tener nosotros el papel de héroe, no, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, que dice hechos de los apóstoles, ¿no? Son hechos del Espíritu Santo, realmente si lo llamamos, porque en todo momento en el libro de los hechos vemos al Espíritu Santo actuar, guiar a la iglesia.
en este tiempo no va a dejar de hacerlo. Pero tenemos que nosotros buscar dirección de Él. Por eso es tan importante el dominio propio para nosotros en nuestra indignación, no querer actuar en nuestra fuerza, sino buscar el consejo de Dios. Y cada iglesia local, cada lugar, buscar ese consejo y esa guianza para que en el lugar que nos toque servir, lo hagamos con las estrategias de Dios y no con las nuestras. Así podremos nosotros prevalecer en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y Daniel, muy importante, no permitió que la tristeza de ver que el rey que decía que lo quería tanto, pareciera que lo traicionó. Él, tranquilo, le estoy orando a Dios por usted, que lo siga bendiciendo, aquí no ha pasado nada, seguimos. Ahí hay sabiduría de Dios, amada. Entonces, fíjese que ya entonces, hemos cogido tiempo. Vamos a terminar con Efesios. Dice: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Van viendo? Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena paz. Le está describiendo que todo eso es la armadura, ¿verdad? Que esté siempre listos a anunciarla. Y en el versículo 18, ya para ir cortando y poder terminar con tiempo, no se olviden de orar. Siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Y en sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Fíjense qué tremendo. No darnos por vencidos a pesar de los vientos que estén soplando. De todo lo que estamos viendo a nivel mundial, que esto parece que el mundo se está haciendo pedazos. Pero es parte de lo que dice la palabra. La maldad seguirá arropando el mundo. No seamos ingenuos. Esta es la realidad nuestra. Esperar que esto cambie. Esto va a seguir. ¿Me entiende? Es lento, no sabemos el reloj de Dios. Lo que sí sabemos es que estamos en medio de este mundo lleno de mucha maldad, pero que tenemos toda una provisión que Dios nos ha dado para poder vencer, prevalecer y salir victoriosos. Amén. Y que a pesar de las noticias que vemos, a pesar de todo lo que está moviéndose, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. No por eso tenemos que estar tristes, angustiados, atribulados, no disfrutar de esta vida hermosa que Dios nos ha dado. Podemos estar en actitud de milicia, podemos estar como buenos guerreros, vigilantes, y también disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque esa es parte también de la armadura, la paz, el tener una sanidad emocional, porque si tú caes en una depresión, ¿me entiendes? Jamás. Mire esa noticia de Brasil, que como 43 murieron en esa ignorancia de un líder que ayunaran yo no sé por cuánto tiempo para irse con el Señor. Pero bendito sea Jesús. Yo no sé. Se murieron más de 40. ¿Me entiendes? 43. ¿Dejaron de comer? Sí, dejaron de comer. O sea, Para ver a Jesús. Para ver a Jesús, para ver el rostro de Jesús. cuando la palabra es clara, lo veremos cuando descienda de los cielos, o tú te mueras hoy y te vayas con Él. No hay otra opción. ¿Me entiendes? Pero muchas veces, por la ignorancia de la palabra, por eso dice, creo que está en 1 de Pedro, el capítulo, creo que 2, que dice, pongan atención a la palabra. La palabra profética, la que está revelada, pongamos atención, porque ella parece como un lucero que brilla en medio de la oscuridad. Si hay algo que nosotros podemos en este tiempo hacer, es seguir estudiando la palabra. Lo que muchos pueblos de Dios no está haciendo. Usted le pregunta a muchos cristianos, ni oran ni leen Biblia. Cuando Dios le dijo a Josué, léela por la mañana y por la noche.
Usted procure mañana y noche comer palabra, orar. Si usted no mantiene eso, usted puede ser engañado y se va a decaer de ánimo, porque es que cuando usted está en la presencia de Dios, y dice aquí, fortaleceos en el poder del Señor, usted recibe poder de Dios, usted recibe fuerza de Dios. Usted no sale igual después que usted está en la presencia de Dios. Dios le infunde aliento. Mira, tú sientes como que, ay, te renueva, te saca toda esa carga. Tú no quedas igual. Tú no quedas igual. Y en medio de tanta maldad que se está. Ves el mundo como más claro. Cuando sigue el día, como que está como más claro. Sí, se te van los miedos, se te va la ansiedad, la desesperanza, todo eso que te quiere arropar. Hermano, porque estamos en tiempos difíciles, ¿me entiendes? Y hoy más que nunca nosotros tenemos que aferrarnos de Dios, de esa armadura, no la podemos perder. Es la oración, la palabra. Eso es, mire, y sobre todo una vida de santidad. Una vida de santidad. Es tan sencillo y tan complicado a veces. Entonces, a la hora de escoger, ponerse a escuchar tanto mensaje, mire, si usted es nutricionista espiritual, no se meta. No se meta. ¿Entiende? Yo se lo digo honestamente, yo rara prédica que yo escuche. Yo soy muy selectiva. Yo tengo uno que otro y además que yo no sé, hay que tener tiempo, yo no tengo tiempo. Yo a veces lo poquito que puedo escuchar, que me gusta estar enterada con el doctor César Vidal, que es una persona instruida, o sea, tengo cuidado con quién escucho. Lo hago, mire, yo me pongo el celular en el pantalón y tengo que seguir limpiando porque yo no puedo sentarme 3 horas a escucharlo, yo tengo 3 horas para él, ¿me entiende? ¿No tengo? Antes yo me cargaba porque, inclusive con los mensajes que nos enviaba cuando estábamos en el COVID, porque yo era de las que tenía que escuchar y escribir. Y cuando yo empecé a cargar, me dije, no, voy a hacer eso, seguir haciendo mis cosas, claro. Pero yo quería escuchar todo, No, analizarlo, o sea, tenerlo escrito, verlo. No, mire, escúcheme bien, tenemos que buscar el reino de Dios primero antes que todas las cosas. Entonces, Dios no nos carga de esa manera, ¿me entiende? Yo sí me gusta sentarme con mi buena libreta y mi buen lápiz cuando estoy estudiando la palabra. Ese es mi tiempo de comer Biblia, mi maná, mi pan. Porque para mí, yo sentarme frente a la palabra es como sentarme a hablar con Dios. Entonces yo siento que Dios me está hablando. O sea, no hay un momento que a mí Dios no me hable. Dios me corrige.